Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La Biblia de la Bruja. Pensar que, a pesar de que toda mi vida he escuchado sobre la brujería y que por nuestra seguridad, lo mejor era mantenernos alejadas de eso, nunca me sentí aterrada ante la idea de querer experimentar. En el colegio conocí amigas que tenían cierto interés, al igual que yo, y el inicio de nuestra amistad se sintió como un indicio de lo que el destino nos tenía preparado. Soy María Quintana, y esta es mi historia. Ocurrió en el 2001. Me encontraba cursando el bachillerato. Solo me faltaban 2 años para graduarme, pero esa vez me cambiaron de salón y me vi obligada a conocer a otras amigas. Las mías me reemplazaron apenas tuvieron la oportunidad, pero el duelo no me duró mucho. La primera en acercarse fue Camila, una de las más inteligentes de la institución. Lo único que rivalizaba con su inteligencia era su belleza. Sus ojos eran claros y tenía una piel tan suave y blanca que cautivaba a todos en la escuela. Fue en un taller de matemáticas, donde nos pusieron en grupo a las dos, donde nos conocimos, y de entrada se le vieron las ganas de querer comenzar una amistad. Y así fue. La siguiente fue Stephanie. Sus gustos eran más deportivos, le gustaba la educación física, y en esas clases se la pasaba jugando voleibol con las otras estudiantes. Su superioridad era notable, y Camila y yo la apreciábamos desde las gradas. Admiraba la pasión con la que jugaba, y que no era egocéntrica ni presumida, mucho menos arrogante. Creo que eso hablaba mucho de ella, y a pesar de su talento, no sentía que estuviera por encima de las demás. La última integrante de mi nuevo grupo de amigas era Ámbar. Usaba lentes, era buena en casi todo, pero no sobresalía, casi como yo. A menudo Camila nos decía que, si nos esforzábamos un poco más en todo, seríamos las mejores, incluso mejor que ella. La cosa es que a las dos nos ganaba un poco la pereza, y holgazaneábamos mucho en el salón de clases. A Camila no le hacía gracia, y la sacaba de sus casillas el que tuviéramos notas tan buenas como las de ella, haciendo un esfuerzo mucho menor. A Stephanie poco le llamaba la atención el tener buenas calificaciones, pero tampoco era mala estudiante. Sí les daba dolores de cabeza a los profesores, pero en cierto modo les caía bien, tenía su gracia. Pasaron los meses y nuestra amistad creció, fortaleciéndose cada día más, hasta que tocamos el tema de la brujería. Lo desató un evento un poco controversial en la escuela, en donde una estudiante se desmayó y, al despertar, aseguraba haber visto a una gran cantidad de personas deplorables, con aspecto famélico. Según ella los describía, tenían la piel adherida a los huesos, con un grado de desnutrición exagerado. Al principio todas creíamos que solo quería llamar la atención, o se había vuelto loca. Pero entonces Camila nos contó que eso debía ser brujería. Según ella, la chica no tenía el don de ver a los muertos. De ser así, los habría visto desde pequeña o todo el tiempo. Alguien había hecho algo para perturbarla y sumirla en un estado de terror inmenso, como en el que se encontraba. Las demás nos vimos las caras y continuamos la conversación cuando estuvimos solas, a la salida. Fue Ámbar la primera que confesó que siempre se había sentido atraída por el tema de la brujería, pero nunca se atrevió a confesarlo. Solo con nosotras tuvo la confianza, y sorpresivamente todas coincidimos con ella. La brujería debía ser algo interesante, o al menos eso pensábamos. Nos miramos las caras y decidimos que, sin que nadie lo supiera, nos adentraríamos en ese mundo. Curiosamente, Camila nos llevaba algo de ventaja. Nos contó que había estado leyendo sobre ese tema y que, por su abuela fallecida, descubrió que en el monte que rodea el pueblo hay una casa donde reside una supuesta bruja de más de 200 años, según le habían dicho. Nos llenamos de curiosidad
y aumentó cuando nuestra amiga dijo que ella sabía cómo llegar a esa casa. El miedo era encontrarnos con la bruja, pero según Camila, debía estar muerta y ya hecha polvo. Era imposible que un ser humano viviera tantos años, incluso con brujería. Comenzamos a decir que eso solo ocurría en las películas y libros de terror y fantasía, y debatimos sobre ir o no ir. Hicimos una votación, y la única que no estuvo de acuerdo fue Ámbar. Lo hablamos con ella, y dijo que no se sentía segura para hacer algo como eso, que su interés estaba en la brujería, no en conocer a una bruja. Camila fue quien la convenció diciéndole que el objetivo era un libro especial que estaba dentro de la casa y que, con él, íbamos a poder realizar brujería con mucha facilidad. Las instrucciones eran claras y lo mejor era que estaban en español. Le pregunté cómo sabía eso y confesó que su abuela murió al descubrir esa casa. Tocó el libro y entonces la bruja le arrojó una maldición que le provocó una enfermedad que acabó con su vida en 2 años. Supimos en ese momento que no era un juego lo que estábamos planeando, pero éramos adolescentes, aparte de rebeldes. En lo que menos pensamos fue en las consecuencias, y al final incluso Ámbar accedió. Lo llevamos a cabo para el fin de semana. Empacamos botellas de agua y comida en portacomidas. Se sentía como ir de excursión, pero Ámbar dijo que lo mejor era prepararse en caso de que nos perdiéramos o algo terrible sucediera. Ella estaba precavida, y a simple vista todo parecía una mala idea, pero nosotras nos llenamos de emoción ante la idea de ver algo no solo nuevo, sino desconocido hasta cierto punto. Emprendimos el camino y nos adentramos en el monte. Camila iba al frente, guiándonos, mientras las demás bromeábamos sobre lo que haríamos con ese libro. Stephanie decía que ella usaría la brujería para potenciar su talento en el voleibol y que, de ese modo, se convertiría en profesional. Camila tenía curiosidad por aprender sobre la brujería muy a fondo, pero la que me sorprendió fue Ámbar, quien dijo que quería experimentar la posibilidad de sanar a otras personas usando aquel libro. Me impactó que, a pesar de que eso que estábamos por hacer no era moralmente correcto, ella seguía pensando en ayudar a las personas. Nos dimos cuenta de que, aunque era rebelde y todo el asunto, su corazón era inmenso, y eso era algo que debíamos destacar en ella. Pasamos unas 2 horas caminando sin parar, y ya estábamos exhaustas. En más de una ocasión le pregunté a Camila si en verdad sabía hacia dónde íbamos, y me dijo que sí. De hecho, me confesó que se estaba guiando por los árboles, y entonces me acerqué para que me explicara eso. Me dijo que prestara atención, y entonces me mostró que todos los árboles eran iguales, pero siempre había uno que no, y metros más adelante se encontraba otro igual, y otro más allá de ese. El camino que se formaba era lo que nos guiaba a la casa, y media hora después llegamos. Stephanie bromeó diciendo que ojalá la bruja tuviera buenos muebles donde acostarnos, y nos echamos a reír. En ese momento no medimos la inmensidad del peligro al que nos enfrentábamos, y antes de entrar a la casa me di cuenta de algo. Volteé la mirada hacia atrás, y los árboles que nos guiaban ya no estaban. En su lugar yacían robles iguales a los demás. El sendero que nos devolvería a casa había desaparecido, pero lo oculté porque no quise que las demás entraran en pánico. Me ubiqué gracias a 2 rocas enormes, y deduje que por ahí se debía regresar. Me mentalicé de que eso no se me podía olvidar, y después seguí a las chicas de camino a la casa de la bruja. Caminábamos lentamente, sentíamos una mezcla de emoción, intriga y miedo, pero nada nos detuvo. Subimos 4 escalones de madera en la entrada para poder llegar a la puerta, y la tocamos. Nadie abría, así que giramos la perilla, y la puerta se abrió. No era necesario que las luces estuvieran encendidas. El sol bastaba para iluminar todo el lugar. En la sala había una chimenea encendida, pero el fuego no contaba con leña. Pude ver solo unas pocas ramas debajo,
pero al parecer fui la única que le prestó atención a ese detalle. Segundos después me di cuenta del porqué. Las chicas tenían la mirada concentrada en el piso, a la izquierda. Cuando finalmente decidí voltear, solté un grito ahogado que rompió el silencio y sin querer asusté a las chicas, haciéndolas retroceder inconscientemente. A pocos metros de nosotras yacía, tirada en el piso, una mujer que no aparentaba tener más de 30 años. De hecho, daba la impresión de que estaba dormida en vez de muerta. La única que tuvo el valor de acercarse fue Camila, y confirmó que no estaba respirando. Nos llenamos de miedo, y fue Stephanie quien propuso que lo mejor era irnos y regresar al pueblo para reportarle todo a la policía. Creo que nadie la escuchó, ni siquiera yo. Me concentré en el aspecto de esa mujer. Era increíblemente hermosa. Así no era como me habían descrito a las brujas. Según los ancianos del pueblo, tenían un aspecto monstruoso, totalmente inhumano. Pensé, por un momento, que tal vez no fuese una bruja, sino alguien que practicaba la brujería. Y esa es una cosa totalmente diferente. La siguiente en sucumbir al miedo fue Ámbar, quien le dio la razón a Stephanie. Fue entonces cuando seguí mirando la sala, y sobre una vitrina vi un libro con figuras y jeroglíficos hechos de oro en relieve en la portada. Me acerqué y sentí un escalofrío de terror recorrer cada rincón de mi cuerpo cuando leí el título del gran ejemplar, La Biblia de las Brujas. Las chicas llegaron detrás de mí, a excepción de Ámbar, quien se quedó mirando a la que todos considerábamos la bruja de esa casa. No lo dudamos ni por un segundo. Agarramos el libro y regresamos con nuestra amiga para sujetarla por el brazo y decirle que lo mejor era irnos de ahí. Ya teníamos en nuestras manos lo que queríamos. No había ninguna razón para quedarnos en esa horrible casa. Además, comenzamos a sentir un olor a azufre y asfalto muy caliente apenas retiramos el libro de la vitrina. Lo peor que nos podía pasar era que esa mujer despertara y nos descubriera, y me negaba a ver una escena como esa, así que salimos corriendo. No había por qué tener prudencia y caminar. Nos paramos a varios metros de la casa, esperando que Camila nos guiara, pero entonces se dio cuenta de que los árboles eran todos iguales. No había manera de conocer el camino, y estaba aún más asustada al notar que aquellas rocas inmensas también habían desaparecido. Sabía el lugar en el que estaban, pero me aterraba la idea de tomar un camino que nos condujera a otro lado, o peor, que nos perdiéramos en el monte y la noche cayera sobre nosotras. La situación se tornó difícil. Lo peor fue que desde donde estábamos comenzamos a escuchar pasos dentro de la casa. La madera rechinaba, y cuando escuchamos el sonido de la puerta abriéndose, no lo pensamos dos veces y corrimos hacia el monte. Les grité a mis amigas que no podíamos separarnos por nada del mundo, y al menos acataron. Corrimos por varios minutos, ni siquiera nos cansamos. Las mochilas se nos habían caído y ni siquiera les prestamos atención. Lo único que no solté fue aquella Biblia. Sentía que esa excursión no podía ser en vano, y menos después del susto que nos llevamos. Nos detuvimos más adelante, completamente desorientadas y sin saber el camino de regreso al pueblo. Curiosamente, sí sabíamos cómo regresar a la casa. Era algo inexplicable, pero decidí ignorarlo. Entonces dimos inicio al debate. Debíamos pensar en lo que íbamos a hacer a partir de ese momento, y escoger qué camino tomar. Fue Camila quien propuso finalmente que debíamos hacer uso de la Biblia para poder ver el sendero que nos devolvería a casa. Inmediatamente le dije que no. Ninguna de nosotras era bruja. Mi argumento fue que podíamos empeorar la situación si nos metíamos de lleno con algo que no comprendíamos ni siquiera un poco. Stephanie estuvo de acuerdo, pero Ámbar no, y me quitó la Biblia. Dijo que quería echarle un vistazo, y mientras las demás discutíamos, ella se apartó 1 o 2 metros. La discusión continuó, y Stephanie estaba de acuerdo conmigo en que si seguíamos por el camino por el que corríamos,
Tarde o temprano llegaríamos al pueblo o a algún rancho donde pudiéramos pedir ayuda para regresar. Ámbar insistía en que la Biblia se debía usar antes de que la supuesta bruja nos alcanzara. Sin darnos cuenta, nos distrajimos, y entonces escuchamos un murmullo. Callé a las chicas y descubrimos que Ámbar estaba leyendo una página de la Biblia en voz baja, y no mentalmente. Camila le gritó que se detuviera, pero ya había terminado. Le quitó el libro de inmediato, y notó que sin darse cuenta había leído un párrafo entero del que no se sabía nada. Ámbar estaba sentada en el piso. Se puso de pie y se disculpó, alegando que lo hizo inconscientemente. Le pregunté a Camila qué tan grave era lo que acababa de pasar, y no fue capaz de contestarme. Me entregó la Biblia, y entonces su decisión cambió. Me dijo que teníamos que correr lo más rápido que pudiéramos, y que no había tiempo para debatir sobre ello. Nadie objetó nada. Corrimos sin parar, pasando árbol tras árbol con la esperanza de ver algo que no fuese solo monte. En ese momento comenzamos a escuchar ramas partiéndose detrás de nosotras, como si muchas personas estuvieran persiguiéndonos. Camila gritó, y entramos en pánico. Corríamos, pero no teníamos en cuenta la dirección. Sin darnos cuenta, terminamos tomando un camino diferente, doblando y doblando en cada árbol con la intención de escaparnos de lo que fuera que estaba tras nosotras. El cansancio se hizo notable, y la primera en hablar fue Ámbar. Dijo que ya no aguantaba más, y que si seguía así, se iba a desmayar. A pesar de que tomó agua, sus piernas estaban llegando a su límite, al igual que las mías y las de Camila. Stephanie era la que tenía mejor condición física, pero ni siquiera ella podía correr para siempre. Finalmente, llegamos a un camino sin árboles, y cuando salimos de estos, nos topamos con la casa de la bruja de frente. Habíamos regresado al lugar del que tanto nos queríamos apartar, y lo peor, la puerta estaba abierta. Aquella bruja, al parecer, no estaba muerta, sino inconsciente. En esa ocasión fue Stephanie quien habló, y dijo que todo era una trampa, que esa mujer se hizo pasar por muerta para que tuviéramos confianza a la hora de tomar la Biblia y largarnos. Incluso mencionó que fue el mismo libro el que tentó a Ámbar a leerlo. Su teoría no sonaba descabellada. Ya era más que evidente que estábamos corriendo un terrible peligro, y al estar perdidas, no teníamos ninguna esperanza. Pensamos en adentrarnos de nuevo en el monte, pero comenzamos a ver sombras que se paseaban corriendo de un lado al otro. A simple vista parecían personas, pero no teníamos la certeza de nada. Era el momento de correr, pero sin dirección solo podíamos quedarnos ahí temblando de miedo. Fue la misma Ámbar quien dijo que más adelante debía haber un rancho, siguiendo un camino detrás de la casa de la bruja. Aunque no parecía confiable, era la única alternativa que surgió en ese momento. Corrimos y rodeamos la casa, pasando por la puerta. Cuando estábamos lo suficientemente lejos, vimos a la bruja salir y observarnos desde los escalones de madera. Gritamos antes de adentrarnos nuevamente en el monte. Las sombras debían estar detrás de nosotras, y mientras hacíamos un esfuerzo por perderlas, Camila no dejaba de decir que lo mejor era examinar la Biblia y tratar de buscar la manera de revertir lo que sea que Ámbar hizo. Aunque hubiéramos estado de acuerdo en eso, no teníamos tiempo. Si nos deteníamos, nos iban a alcanzar y hacer quién sabe qué. La verdad era que también estábamos cansadas, y entonces Ámbar se detuvo y se recostó en un árbol. Yo no dudé e hice lo mismo, y las demás nos imitaron. El esfuerzo que habíamos hecho era increíble. Con solo ver a Stephanie cansada se notaba. Tiradas en el piso, Camila tomó la palabra después de beber agua y dijo que no tenía caso. Las esperanzas de sobrevivir eran pocas. La regañé, pero me interrumpió señalando al frente con su dedo. A lo lejos pudimos reconocer los árboles donde nos detuvimos rato atrás, donde Ámbar se puso a leer el libro. El monte nos tenía desorientadas, y no nos dábamos cuenta del momento en que cambiábamos la dirección en la que nos dirigíamos. Solo nos quedaba una cosa: resignarnos.
La noche caería sobre nosotras en pocas horas. No había manera en que pudiéramos regresar. Estábamos perdidas. Sin embargo, el miedo todavía nos dominaba. Sentimos de nuevo los pasos, pero yo estaba demasiado débil para volver a correr. Mis amigas no tuvieron otra opción más que abandonarme. Las vi irse en diferentes direcciones. Me dije a mí misma que de ese modo tal vez alguna lograra llegar al pueblo o a algún rancho y pedir ayuda. Descansaba, y entonces dejé de escuchar el montón de pasos. Solo unos se acercaban. Abrí los ojos y, a unos 10 metros, vi a un hombre extremadamente delgado. Su piel estaba adherida al cuerpo, y los labios estaban tan resecos que no le permitían cerrar la boca completamente. Gruñía y comenzó a caminar lentamente hacia mí. No parecía un zombi como en las películas. Sus pasos eran firmes y su postura recta. Recordé entonces lo que vio aquella chica en la escuela. Debía ser algo parecido a lo que yo tenía enfrente. Por mi mente solo vagaba la idea de que me iba a quitar la vida, y saqué fuerzas para ponerme de pie y comenzar a correr nuevamente. Mis pisadas eran débiles. Sentía que podía caer desplomada en cualquier momento. Aquel hombre no me persiguió. Se quedó mirándome desde donde estaba, viéndome huir. Fue entonces cuando lo peor ocurrió. Mi vista estaba un poco nublada. Me estrellaba con los árboles que no era capaz de ver a tiempo, hasta que tropecé con algo. Caí al piso, y al levantarme giré la mirada inmediatamente. Me eché agua en la cara. El cansancio me tenía aturdida. Ahí, a mis pies, yacía el cuerpo sin vida de Stephanie, sobre un charco de líquido rojo que me manchó el pantalón y los zapatos al tropezar. Ni siquiera pude ver dónde estaba la herida que le quitó la vida. Entré en pánico, grité desesperadamente, y entonces salí corriendo, sacando energías de quién sabe dónde. Ver el cadáver de mi amiga me desesperó. Comencé a temer por las demás, mientras corría casi sin sentir mis piernas. Me quería detener, pero no tenía ganas de perder la vida. Más adelante encontré el cadáver de Ámbar, con los ojos abiertos y una herida inmensa en su abdomen. Vomité al verla. Me ensucié toda la ropa, pero aún así seguí, más trotando que corriendo. La situación era más que desesperante, y solo podía pensar en que pronto llegaría mi turno. Finalmente, terminé regresando a la casa de la bruja y decidí que no volvería a ese monte. Subiendo los peldaños de madera, me di cuenta de que en mis manos mantenía la Biblia, apretándola fuertemente. Me sorprendió que, a pesar de todo, no la soltara. La puerta estaba abierta, así que entré. En la sala reposaba el cuerpo de Camila, y a su lado estaba aquella bruja. Volteó a verme y sonrió, preguntándome si el espectáculo me había gustado. No tuve palabras, y ella continuó diciéndome que era una lástima aquello que les pasó a mis amigas. Eran lindas y toda la cosa. Se burlaba, pero no me daban ganas de intentar golpearla. ¿Quién sabe qué me hubiera hecho de haberlo intentado? La bruja me extendió la mano pidiéndome la Biblia y se la di. De frente me dijo que me iba a permitir vivir, porque de ese modo la gente seguiría sabiendo que ella vivía en algún rincón del monte, en un lugar difícil de encontrar. Fue entonces cuando un charco de líquido rojo comenzó a verse alrededor de Camila. Estaba claro que estaba muerta. Antes de poder reaccionar, entraron un montón de personas en estado deplorable como aquel que vi en el monte. Algunos me golpearon y otros intentaban ahorcarme. Antes de perder el conocimiento, escuché a la bruja decir que nunca me dejaría en paz y que siempre encontraría la manera de recordarme lo que ahí pasó. Desperté en el hospital del pueblo. A mi lado estaban mis padres, llorando. Desde ahí podía escuchar a los padres de mis amigas, llorando desesperadamente. No sé qué pasó. Según la gente, nos encontraron en la entrada del monte, a las 4 ahí tiradas, y solo yo estaba viva. Cuando me dieron de alta, mi madre me entregó la mochila con la que me encontraron, y dentro estaba la Biblia de la bruja, con una nota que decía que el día que perdiera ese libro, moriría. Ese día perdí a mis amigas,
y desde entonces vivo atormentada. En los sepelios y velorios logro ver al difunto en un estado horripilante. En los hospitales ocurre lo mismo, al igual que en las iglesias y en los cementerios. A veces, cuando duermo, veo a la bruja, sentada al lado del cuerpo de mis amigas. Es tal y como ella lo dijo. Nunca lo olvidaré, y siempre seré perturbada con eso hasta el día en que me muera. Y a pesar de todo, nunca me he atrevido a leer o mirar las páginas de ese libro. Y nunca lo haré.